Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días, a la hora en que me estén escuchando. Hoy vamos a ver en esta clase de neurofisiología y psicofisiología todo lo que tiene que ver con corteza cerebral, organización estructural y funcional. También vamos a ver algunos elementos del sistema límbico. Veamos un poco en principio qué es lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver, primero identificar a dónde está, cómo diferenciarlo de otras áreas. Luego vamos a tratar de entender de dónde surge. Y vamos a ver dos tipos de microestructura, dos tipos de formas en las cuales se puede disponer la corteza cerebral, que ya la podemos definir. Es esa especie de alfombra de sección horizontal y vertical, compuesta primordialmente de materia gris, que recubre al telencéfalo, recubre la parte más externa del sistema nervioso central y más craneal, más superior, que es lo que en última instancia llamamos cerebro. Mm, Perdón, ahí me tomé un pequeño vaso de soda. También vamos a analizar la macroestructura, no solamente lo que son las láminas y capas, sino también los lóbulos, las áreas, y vamos a tratar de entender un poco qué es lo que hacen, tanto en normalidad como en patología. Siempre a mí me gusta aprovechar las clases para ir repasando un poco lo que fuimos viendo en instancias previas, en clases previas, y para ir ligándolo con los contenidos nuevos. Lo que están viendo ahí es la unión de espermatozoide y óvulo, es decir, el cigoto, el huevo cigoto, en este caso no de humano, sino de otra especie, de un sapo, sí, pero representa el primer elemento vivo luego de la unión de papá sapo y mamá sapo, ¿sí? Y ahí dice antes del clivaje. El clivaje en este punto en particular es ese proceso por el cual esta primer célula originaria, conformada a partir de estos dos elementos, de espermatozoide y de huevo, se va a transformar en múltiples células, es decir, pasa por una etapa en la cual son dos células, después son 4, 16 y 64 y así sucesivamente. Un elemento importante, luego que se da este primer clivaje, es que todas las células son exactamente iguales una a la otra, es decir, no hay diferentes tipos de tejidos. Como estamos viendo ahí en la imagen, ¿hay cuántas habrá? No sé, 32 células, cada una es exactamente igual a la otra, lo que quiere decir que las células se reproducen, se dividen entre sí, pero no expresan su contenido génico ni expresan una diferenciación entre ellas. Eso va a ir cambiando rápidamente. Este es el periodo de la blástula. La blástula es esa especie, es cuando la célula originaria toma esa forma de pelota de fútbol hueca, de fútbol, de rugby, de básquet, de lo que le gusta a usted, de tenis, hueca, ¿sí? Y el medio está hueco y ahí estaba diciendo que no expresan una diferenciación entre ellas las células puntualmente. Este no es el caso del próximo estadio de esto, que es cuando se da el proceso de gastrulación. Justo antes de que se dé el proceso de gastrulación, que es un proceso por el cual una partecita de la membrana más externa se va metiendo para adentro, se invagina, es como una bolsa que se va metiendo para adentro. Fíjense que en este caso, que ya tenemos muchísimas células, las células claramente pueden verse divididas en tres, ¿no? Una parte externa o ectodermo, una parte interna, perdón, media en ese caso, o mesodermo, y una parte externa, toda la parte más rosadita que estamos viendo ahí. Y aquí es donde se va a dar el proceso de gastrulación o invaginación que hablábamos antes. ¿Y por qué es importante ese proceso particular? Pues bien, porque de cada uno de estos tejidos que estamos viendo aquí, vamos a observar que van a surgir diferentes órganos. El que más nos interesa a nosotros, propiamente dicho, es el ectodermo, que lo estamos viendo aquí particularmente, que va a dar lugar a la piel, el sistema nervioso, en tanto que otras partes, por ejemplo el hígado y los pulmones, salen del endodermo, y del mesodermo sale el músculo y los huesos, y así sucesivamente, ¿no? Es importante hacer notar que una parte del ectodermo es la denominada placa neural.
la cual se enrolla formando un tubo, que es el tubo neural. Este tubo empezará a engrosarse progresivamente en su sección dorsal y en una primera etapa se generan 3 engrosamientos, ¿sí? De este tubo neural que denominamos prosencéfalo, mesencéfalo y romboencéfalo, y siempre al final te vamos a tener la médula espinal. Esta es la denominada etapa de los 3 procesos. La otra, todo esto obviamente es el sistema nervioso central, ¿no? Recuerden que también hay un sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico surge de estas cositas que están ahí, que son la denominada cresta neural. Muy bien. Luego de esta etapa de los 3 procesos, hay una etapa de los 5 procesos, y ahí vamos a encontrar, y ahora voy de abajo para arriba, o dicho de una manera un poquito más técnica, debería hablar de una manera un poquito más técnica siendo el profesor, de la parte caudal a la parte craneal. Tenemos médula espinal, me salió muy cordobés, ¿no? Craneal, de la médula espinal, mielencéfalo, metencéfalo, mesencéfalo, que recuerden es la única que nunca se divide, siempre desde la primera fase lleva el mismo nombre, diencéfalo y telencéfalo. Muchas veces me han dicho que debería tratar de ligar un poco más con la parte funcional, que eso puede ayudar para que ustedes tomen mejores conocimientos, y me parece muy correcto. Recuerden, vamos a ir viendo rápidamente las principales funciones de cada una de estas cosas. La médula espinal es la que finalmente realiza todos los procesos, o está más cerca en última instancia de realizar los procesos motores y sensoriales, es decir, de realizar actividades motores y de tomar información del medio. ¿Por qué? Porque de aquí van a empezar a salir, recuerden, unos nervios raquídeos que se van a meter en los músculos o en la piel, o en los órganos también para recoger información. El mielencéfalo propiamente dicho, ¿dónde estamos? Aquí, el mielencéfalo propiamente dicho va a ser el bulbo raquídeo, ¿no? Que es este lugar donde se posan muchos de los pares craneales, de los nervios craneales, donde también tenemos subidas y bajadas de fibras muy importantes que transmiten información motora e información sensorial, tenemos centros de reflejos motores, tenemos algunos centros de producción de neurotransmisores. El metencéfalo, propiamente dicho, va a ser la protuberancia. Recuerden la protuberancia que yo siempre la nombro como esa gran soga que va de un lado para el otro, y ahí, por ejemplo, encontramos el nervio trigémino, que tiene esas grandes, que en su vista externa de la protuberancia encontramos la rama sensitiva y la rama motora del nervio trigémino, que es un nervio craneal muy importante, un par craneal muy importante, porque, por ejemplo, procesa todas las sensaciones de dolor de esta sección de la cara inferior. Cuando uno está comiendo helado, por ejemplo, y vieron que uno come helado muy rápido y le da como un dolor tremendo que le dura mucho, se dice, bueno, ese dolor está causado por la estimulación del trigémino. Y el mesencéfalo son esas dos grandes columnas que unen toda esta parte, lo estoy marcando con el dedo, toda esta parte que estamos viendo aquí, ¿con qué? Con el diencéfalo y con el telencéfalo. El diencéfalo está formado por tálamo, por hipotálamo, está formado por estas áreas que reciben como una especie de correo central toda la información sensorial, y también la parte particularmente del hipotálamo procesa todo lo que es información hormonal, es como una especie de gran centro de servicio, llamémosle, del sistema nervioso y del cuerpo en general, regulando temperatura, homeostasis, función sexual, búsqueda de líquido, hambre. ¿Sí? Hay centros específicos cuando se activan en el hipotálamo, disparan conductas de hambre o disparan conductas de saciedad. Y lo que vamos a ver hoy, y aquí viene un poco la ligación con lo que vamos a ver hoy, es el telencéfalo. El telencéfalo es la corteza cerebral propiamente dicha. Es una gran capa de sustancia gris que cumple las funciones más importantes y que por ahí nos interesan más a los psicólogos. Razonamiento, percepción global de objetos, planificación de la acción, y donde están en última instancia las neuronas que inician el movimiento o las neuronas que reciben información del cuerpo, como si tuviéramos una especie de mapa, vamos a ver que de hecho tenemos un mapa motor y un mapa sensitivo en esa alfombra que tenemos aquí en última instancia. Por eso, esto que vamos a ver hoy son los hemisferios cerebrales, lo podemos ver ahí en un corte de tipo horizontal.
Más allá de eso, les pido que nuevamente que tomen esto muy claro, todo este proceso de división del tubo neural. Tenemos el prosencéfalo que se divide en telencéfalo y diencéfalo, siendo el telencéfalo lo que vamos a ver propiamente dicho hoy. El mesencéfalo es esa especie de conexión, esas dos columnas que nunca se separan entre sí. Perdón, sí, el mesencéfalo aquí está. Y luego tenemos el romboencéfalo que se divide en metencéfalo y mielencéfalo. Y la médula espinal que tampoco nunca se divide. Todo esto que acabamos de ver corresponde a lo que se denomina embriogénesis, el proceso de surgimiento de un nuevo individuo, ¿no? En este caso, que comienza por esta división del cigoto que yo mostré antes, que empieza primero. Son 2 células, son 4, son 16, son 32, 64. Al principio no hay diferenciación entre las células, luego se empiezan a diferenciar y aparecen los 3 tipos diferentes de tejidos, endo, meso y ectodermo. Hay una especie de metida para adentro de esta célula, una invaginación del blastocele, entendido como esta especie de célula, la pelota de fútbol o de rugby, que es hueca en el medio. Y aparece luego un proceso en la parte más craneal en la cual aparece este proceso de aparición de una línea que va de un eje rostro-caudal o cefálico-caudal. Perdón. Y luego, obviamente, un proceso de organogénesis. En ese proceso hay diferentes elementos por los cuales hay proliferación de las neuronas o de las células en general, hay migración de las mismas, hay diferenciación de las mismas, es decir, un conjunto de procesos que entiendo que fueron dados en las primeras clases del año que llevan a la formación de un nuevo cerebro, en nuestro caso particular, pero de un proceso muy, pero muy importante, o una fase de este proceso muy importante es la denominada migración neuronal. ¿Qué quiere decir eso? Que el tubo neural, como su nombre lo indica, es un tubo. O sea, voy a tratar de agarrar esta hoja y convertirla en un tubo. Ahí la ven. Por lo tanto, recuerdan, cuando se genera el proceso final de invaginación y se da este proceso de neurulación en una línea media craneal caudal, se conforma esto, lo pongo más atrás, un tubo de esta manera. Ese es el tubo neural. Y las nuevas neuronas que nacen, las neuronas nuevitas, recién nacidas, están acá, en lo que se llama la luz del tubo neural o la parte subventricular, la parte más de abajo, más caudal. ¿Y qué hacen? Van a empezar a viajar para formar todos esos bultos que hablé antes, o sea, el telencéfalo, el prosencéfalo, todos esos bultos que se van formando en la etapa de las 3 vesículas, de las 5 vesículas, no surgen de la nada, o sea, esos bultos, tienen que venir de algún lado todas esas neuronas. ¿De dónde vienen? De la parte más de abajo. De ahí empiezan a surgir e ir para arriba. Ese es el proceso que se denomina migración neural, ¿sí? Hay diversas vías, digamos, para dónde van, para dónde se mueven, ¿sí? La forma más fácil o sencilla de entender hacia dónde van es esto que le acabo de decir, una línea recta moviéndose desde la parte más inferior o más caudal a la parte más cefálica. En ese sentido, es muy interesante mostrar que tienen como ayuditas para ir llegando a las neuronas. Fíjense, si ustedes fueran una neurona nueva, se preguntarían, ¿cómo hago? ¿A dónde llego? ¿A dónde llego? Y cuando llego, ¿qué hago? Pues toda esa información la tienen en su código genético. El código genético es igual para todas las células, pero se expresa de manera diferencial. Hay factores que le dicen, vos tenés que expresarte y formar una célula del hígado, vos tenés que formar un ojo y vos tenés que armar una corteza cerebral y tenés que llegar a tal parte del tubo neural. Entonces, las células tienen una expresión genética diferencial y va viajando a lo largo del tubo neural. ¿Y cómo hace para viajar? Una vez que uno lo expande, sigue siendo un tubo. ¿Cómo hace para llegar de acá abajo hasta acá arriba donde tiene que estar la corteza? Pues bien, hay unas células gliales muy particulares que se denominan glía radial. Ahí la ven, la voy a marcar acá. ¿Sí? Eso sería la neurona nueva que tiene que llegar de acá a acá. ¿Y cómo hace esa célula nerviosa nuevita? Pues bien, se agarra de esas líneas verticales que son una glía que se llama
glía radial, unos astrocitos que cumplen ese tipo particular de función de armar andamios para que la neurona se vaya desarrollando, mejor dicho, vaya moviéndose al lugar donde le corresponde. Y ahí hay varias proteínas ahí que le van diciendo, que se llaman semaforinas algunas, que le van diciendo a la neurona, seguí, parate, en fin, que van marcando un poco su desarrollo. Ahí ven, por ejemplo, cómo se da ese proceso de migración, por el cual fíjense ahí cómo las neuronas van desde ahí y se van moviendo hacia la parte más cefálica para conformar en ese caso el telencéfalo de un pollo. Pero en nuestro caso las neuronas nuestras tienen toda la información genética para terminar armando un cerebro como el que tengo yo en este momento. Todo eso que todo lo que acabo de nombrar, todo lo que acabo de decir, es ese proceso que nos permitió, donde antes solo había un ectodermo que estaba por ahí haciendo el proceso de gastrulación, a formar un cerebro entero. Entonces, todo lo que les acabo de nombrar es lo que permite, por ejemplo, ver esta playa totalmente vacía que está acá, 20 años después se llenó de todos estos edificios. Pues bien, todo el proceso que les acabo de mostrar yo, de las neuronas viajando de la parte más caudal a la parte más cefálica, es todo el cemento ese que finalmente constituye esa ciudad que está acá. Nuestra ciudad, que queremos entender cómo se genera, es la corteza cerebral. Esto que está acá es el tubo neural abierto, como si yo tuviera esta hoja en forma de tubo. La voy a armar de nuevo. Un producto pedagógico muy caro, ¿no? Tener esta hojita acá realmente nos ha costado mucho. La hoja, acá está la hoja. La hoja, cuando se abre de esta manera. Es lo mismo que están viendo ahí. Y esa es la zona ventricular, o la zona más de abajo que yo les dije. Ahí ven la glía radial, que forma como rayos en cada uno de los sectores del tubo neural, que ahí lo ven abierto, y finalmente permite esto que les dije antes, es decir, que las nuevas neuronas se vayan pegando por este andamiaje que hace la glía radial y vayan subiendo. Aquí la glía radial está marcada de azul, las nuevas neuronas están marcadas de anaranjadito y ven cómo se van pegando y se van moviendo para arriba. Ese es el proceso por el cual se va formando la corteza cerebral. Ahora bien, algo que es muy importante que tienen que considerar es que no todas las neuronas llegan juntas a la corteza. No todas suben juntas por la glía radial y ¡pum!, arman la corteza de una sola vez, sino que van llegando de a grupos. Y eso tiene mucha importancia para entender lo que son las láminas o capas de la corteza, que son 6 básicamente. La metáfora que yo siempre uso, y aquellos que son recursantes, lamentablemente recursantes, la podrán recordar de años pasados, es una metáfora que creo que sirve bastante bien. Imagínense que es el Día del Estudiante y un conjunto de colegios quieren ir hasta un lago, un parque que tiene un lago, ¿sí? Parque muy bonito, que al final del parque hay un lago. El primer colegio es un colegio que tiene el uniforme de verde y llegan 10 chicos que llegan al parque y se sientan todos, porque el mejor lugar es al lado del parque, aquí. Se sientan todos ahí. Por lo tanto, si yo fuera una especie de ser omnisciente que veo las cosas desde el cielo, vería el lago y alrededor todo de verde. Como al rato, el Día del Estudiante, llega otro colectivo con otro colegio. Este colegio tiene el uniforme de color rojo. Y a su vez los chicos de este colegio se comportan diferente de los del color verde. Suponete que los del color verde sean de orientación artística y estén ahí tocando la guitarra, qué sé yo, y los del color rojo sean de orientación, qué sé yo, empresarial y estén ahí con unas laptops chequeando cuánto están las acciones que están invirtiendo, ¿sí? Todo bien, se divierten cada uno a su manera. Y recuerden, los del segundo, el empresarial, llegan y como este lugar ya está ocupado, el más lindo, se quedan justo por detrás. Y luego llega otro colegio más, que ocupa el tercer lugar. Y luego llega otro colegio más de uniformes amarillos, y llegan con todas las ganas de ir hasta el final cerca del lago, pero claro, ya están ocupados por el primer, segundo y tercero.
tiene que ocupar el cuarto lugar. Lo que están, bueno, y así va a haber dos más, otro, no importa, otro es quinto y otro sexto. Lo que están viendo es el proceso de armado de la corteza cerebral. La corteza cerebral, si ustedes leen el libro, van a leer que tiene 6 capas y cada capa es diferente. Son como capas de alfombra una sobre la otra. La pregunta es, ¿por qué está armado así de 6 capas? Pues bien, está armado así porque las neuronas van saliendo en grupo en este proceso de ir por la glía radial, en grupos que son iguales entre sí, de neuronas que hacen cosas parecidas. Y cada una quiere llegar hasta la parte más arriba, más cefálica. Pero claro, cuando llegó el segundo grupo vio que el primero ya estaba ocupado y no pudo seguir más para arriba, entonces se pone en el segundo lugar. Cuando llega el tercero, en el tercero y así sucesivamente. Por lo tanto, la llamada disposición en capas o láminas de la corteza cerebral es una consecuencia necesaria de que diferentes tipos de neuronas viajan en grupo y a diferentes momentos. ¿Qué es lo que vamos a ver puntualmente? Por ejemplo, que las capas 2 y 4 son neuronas de corte principalmente sensorial. En cambio, las neuronas de la capa o lámina 3 y 5 son neuronas de corte principalmente motor, por ejemplo. Lo que acabo de mencionar, a grosso modo, son algunas de las capas puntuales que tiene la corteza cerebral. La corteza cerebral tiene 6 grandes capas. Les voy a dar algunos tips muy interesantes para estudiarlo. Tiene 6, ¿sí? Pues bien, la capa 1 y la 6 son como, llamémosle, la menos importante. No es que no sean importantes, pero los fines del estudio considerémoslo nosotros, ¿sí? La capa 6 está conformada por un montón, es como una vía de ingreso o de egreso de la corteza. Ahí van a encontrar axones de las células que están por encima. En la capa 1 tienen algunas células horizontales que se llaman de Cajal, tienen la parte apical de unas dendritas. A los fines, por lo menos que me interesa en este momento de la clase comentarles, les sugiero que nos centremos en las capas 2, 3, 4 y 5. Y cada una de esas puede agruparse a su vez de a pares. La capa 2 y la capa 4 es un par, que de paso fíjense que tienen el mismo nombre, ¿sí? Parecido. Granular externa, porque esta es la parte más cefálica, y granular interna. En cambio, la capa 3 y la capa 5 se denominan piramidal externa o interna. Las células granulares son unas células muy chiquititas, de esas así, como una pequeña estrellita, llamémosle, y son células muy relevantes para los procesos sensoriales. En cambio, las células piramidales ya las nombramos muchas veces en el curso, y son esas células muy grandes que pueden tener hasta centímetros, un montón, 1 metro de distancia, y entre otras cosas están especializadas en llevar procesos motores, ¿sí? Son aquellas células que se ponen en la corteza en la corteza motora y son, por ejemplo, el lugar desde donde empiezan los movimientos distales. Por lo tanto, ya les debería haber quedado claro que 2 y 4, y fundamentalmente 4, son cortezas que reciben información sensorial de diferentes partes del cuerpo. 3 y 5 son cortezas que principalmente, capas de la corteza o láminas de la corteza que están principalmente involucradas en empezar los procesos de información y las vías motoras que van a llevar a los movimientos. Lo que están viendo ahí es directamente un marcado ¿con qué? Con algunas tinciones que ustedes ya deberían conocer, que son las tinciones de Nissl y las tinciones de Golgi, que tiñen particularmente toda la neurona entera, que es Golgi, o solo los cuerpos, que es Nissl. ¿Y qué nos permite encontrar esto? O sea, una buena pregunta es, bueno, tenemos 6 capas, ¿verdad? ¿Estarán las 6 capas iguales distribuidas en todo el cerebro? En realidad, partes diferentes del cerebro hacen cosas diferentes. Hay partes del cerebro donde estamos más especializados, el cerebro se especializa más en generar
o en empezar los movimientos. Y hay partes del cerebro que se especializan más en recibir información sensorial. Y hay otras partes del cerebro que son como cortezas de asociación. Esas cortezas de asociación asocian información de diversos sectores. Un área típicamente sensorial que solamente recibe información es la corteza de tipo occipital. La corteza occipital está aquí. Y si vemos en este corte que estamos viendo aquí las 6 capas, vamos a ver que las capas no están distribuidas de manera homogénea. La capa 4 del área occipital es enorme. En cambio, la capa 5 es muy chiquitita. ¿Qué es lo que hace la corteza occipital? La corteza occipital, como ya les dije, procesa información visual. Hay partes de la corteza visual que hacen cosas como distinguir si un estímulo es vertical u horizontal o en el medio, o si es un redondel o no es un redondel. Pero de ninguna manera la corteza occipital participa en que yo mueva y cierre mi mano o contraiga un músculo. Por lo tanto, fíjense que tiene sentido que la capa 5 sea casi inexistente. Sería irrelevante que se hayan destinado muchas neuronas motoras a un área de la corteza que no participa haciendo función motora. Por lo tanto, la corteza occipital es un típico caso de corteza heterotípica. Las cortezas heterotípicas son aquellas donde no hay una distribución homogénea de las 6 capas. O hay algunas de capas que ni siquiera existen, o son muy chiquititas respecto al resto, como vemos en este caso particular de la capa 5. Ahora bien, lo que estamos viendo aquí es la corteza, ¿verdad? Ya distinguimos el lóbulo occipital. Esto que estamos viendo aquí, así que lo estoy marcando, es la cisura central o de Rolando, que nos divide lóbulo frontal para aquí, y lóbulo parietal para aquí. Todo esto que estamos viendo aquí se denomina la corteza o el lóbulo precentral o corteza motora ascendente. En la corteza motora ascendente hay un mapa de nuestro cuerpo donde diferentes partes de esa corteza están encargadas de empezar los movimientos distales de diferentes partes del cuerpo, de nuestras manos, de nuestro torso, de nuestras piernas y así sucesivamente. Sería algo así como el opuesto de esa corteza occipital. Acá casi que no hay procesamiento sensorial. Fíjense lo chiquitita que es la capa 4. En cambio, la capa 5, que dijimos que era la capa 5, la capa piramidal, es enorme. Esta también es una corteza heterotípica, pero en este caso es una corteza heterotípica con predominio de células piramidales. Por detrás de Rolando hay una corteza parietal, la circunvolución postcentral ascendente, que es la que se ocupa de recibir toda la información sensorial y conformar un mapa somatotópico o sensorial de nuestro cuerpo. Ahí hay lo que se conoce como el homúnculo sensorial. Hay partes de esta, lo voy a marcar en verde. Bueno, no me marca verde, a ver ahí está. De esta sección de la corteza, que lo único que hacen es recibir información de las manos, otro de la cara, otro de la espalda y así sucesivamente. Recibir información de tacto, de vibración, etc. Fíjense que en ese sector, de nuevo, la corteza aquí. Bueno, aquí no la tenemos puntualmente, pero en esa también, no tenemos un dibujito de las 6 capas propiamente dicha. Esa también va a ser heterotípica, pero en ese caso la capa 4 va a ser muy grande, la capa 2 va a ser muy grande, las capas 3 y 5 van a ser casi inexistentes. Y en general las cortezas sensoriales tienen gran predominio de células granulares, por lo tanto va a ser una corteza heterotípica granular, a diferencia de la circunvolución que
que está justo antes de Rolando, la precentral, esa va a ser heterotípica pero agranular, es decir, sin gránulos. Y va a haber un predominio no de las 6 capas, sino solo de algunas de ellas. Entonces, en la slide previa vimos cómo se forman las 6 capas de la corteza. Y en esta vimos cuáles son y vimos el hecho muy importante de que se distribuyen de manera heterogénea a lo largo de esa alfombra que es la corteza, que hay como diferentes partes de la corteza hacen diferentes cosas, pues bien, la organización laminar de la corteza también responde a esa heterogeneidad de funciones. Bueno, es un buen momento ahora para ver la clásica clase de corteza cerebral en la cual uno distribuye los diferentes lóbulos, las cisuras o surcos también denominados, ¿sí? Primero de todo es importante entender qué es esto que están viendo aquí. Esto es el telencéfalo propiamente dicho, que es un conjunto de sustancia gris que hace las funciones más importantes: calcular, razonar, planificar a futuro, emitir las señales motoras, recibir las señales sensoriales. Hace todo eso y como era tan importante, se hizo muy grande. Y como era tan grande, lo tuvimos que achatar. Es como una hoja. Justo ahora no prendí la cámara, pero en la próxima slide lo voy a hacer. Es como si a la hoja que es el telencéfalo, una hoja plana, la tuvimos que achatar. Y en ese achatadito se formaron esos picos, y esas montañas y esos valles. ¿Sí? Los valles son las cisuras o surcos, los lóbulos y las circunvoluciones son las montañas o las zonas que hay entre esos valles. ¿Y cuáles son esas cosas más importantes? Hay dos grandes accidentes, dos grandes surcos, dos grandes valles que son como nuestro norte para guiarnos en la corteza cerebral. Uno es la denominada circunvolución de Rolando, la circunvolución central o de Rolando, que es esta circunvolución que va desde la parte más de arribita, llamémosle, más cefálica, y baja, baja, baja. Es la única, hay un montón que van a bajar, ¿sí? Pero la única que llega hasta la parte más inferior y se topa con otra que viene por debajo es la cisura central o de Rolando. Y eso es muy importante porque nos delimita todo lo que es aquí por delante, todo lo que es por delante de Rolando va a ser lóbulo frontal, todo lo que es por detrás va a ser lóbulo parietal. Lo otro importante que quisiéramos ver a continuación es que la cisura o surco con la cual Rolando se encuentra, o la cisura central, es la cisura lateral o de Silvio, que tiene, como le dicen, 3 grandes ramitos. Imagínense que este es como el centro de la cisura de Silvio y tiene un ramo ascendente, un ramo anterior y un ramo posterior. El ramo posterior se mete en el lóbulo parietal propiamente dicho. Entonces, estos dos lóbulos ya nos permiten diferenciar en frontal, que es todo esto, parietal, temporal y occipital. Pero hay más todavía. Sugiero que a continuación nos fijémonos en dos primos o primas que tiene la circunvolución de Rolando. Una que está por delante de Rolando o de la cisura central y una que está por detrás de Rolando o de la cisura central de Rolando. La que está antes se denomina justamente cisura precentral o surco precentral o prerolándica. Y la que está por detrás, deben ya saber cuál es poscentral o posrolándica. Y por lo tanto, esto que queda justo al medio, aquí, es una circunvolución muy importante, que es la circunvolución frontal ascendente o circunvolución precentral. Esa es muy muy importante porque es la que contiene las neuronas piramidales que inician el movimiento y están dispuestas de una manera que no es al azar, sino que representan diferentes partes del cuerpo, en el sentido que en la parte más cefálica tenemos los genitales, los pies, las piernas, y a medida que nos movemos para acá tenemos el torso, y en la parte más inferior
ya en la cual se junta con la cisura lateral o de Silvio, aquí tenemos neuronas que se encargan, por ejemplo, de manejar la musculatura de la boca que nos permiten hacer los movimientos que llevan al lenguaje. En cambio, de Rolando para atrás tenemos la circunvolución parietal ascendente, todo esto que estoy marcando ahí con puntitos ahora, y esa tiene un mapa sensorial de nuestro cuerpo. Hay diferentes neuronas que se encargan de recibir información de los pies, de las manos, y así sucesivamente. Y también es invertida, es decir, en la parte más cefálica tenemos las piernas, los pies, los genitales, y a medida que seguimos tenemos la cabeza. Es decir, ahí es donde en última instancia el tálamo termina mandando información acerca de la somatosensorialidad que nos llega desde el mundo exterior. Hay más surcos que son muy importantes para delimitar diferentes circunvoluciones. Tenemos surco frontal superior y un surco frontal inferior que nos delimita 3 circunvoluciones frontales, superior, medio, esta es la superior, la media y la inferior. También tenemos 2 surcos temporales superior e inferior que nos delimitan circunvolución temporal superior, media e inferior. Y finalmente tenemos un surco intraparietal, que es como una especie de un surco que empieza justo ahí al ladito de la circunvolución parietal ascendente y se mete por todo el lóbulo parietal y nos delimita 2 lóbulos parietales, uno superior y uno inferior. Si hacemos como una especie de trazo ahí, eso nos va a quedar el polo occipital y podemos entender que es el lóbulo occipital. Ese trazo se continúa en algo que es la cisura perpendicular interna que se va a meter por la cara interna del cerebro y efectivamente nos permite delimitar ya físicamente lo que sería el lóbulo occipital. Bueno, es así que podemos poner números, digamos, a cada una de estas diferentes zonas que hemos acabado de ver hoy. Pongamos primero el número de los lóbulos, ¿sí? Lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo temporal, con, digamos, 1, 2, 3, y lóbulo occipital, 4. Luego podemos poner los números 5 y 6 a las circunvoluciones pre y postcentral, circunvolución frontal ascendente y parietal ascendente, que dijimos que son muy relevantes porque es donde están estos mapas somatototópicos y mapas motores, el homúnculo sensorial y el homúnculo motor. Hasta ahí tenemos 6. Luego acordémonos que en el lóbulo frontal tenemos uno superior que es el 7, uno medio que es el 8 y uno inferior que es el 9, más el 10 que es el parietal superior y el 11 que es el parietal inferior. 12, 13 y 14 son los temporales, 15 es el occipital. Todos estos números son números, nada, para que nos acordemos nosotros y que repasemos, ¿no? No es que tengan una codificación particular, ni mucho menos. El occipital, como vieron, en realidad la cara externa no tiene una cisura particular que la delimite claramente. Si bien aquí hay una muy interesante que es la perpendicular interna, que, y ahora lo vamos a ver a continuación en la próxima slide, cuando la perpendicular interna se mete por adentro, por el lado interno, esto es una vista sagital, ahí sí la perpendicular interna cruza todo este sector y se encuentra con la cisura calcarina y ahí queda delimitado la cuña, que es un área del lóbulo propiamente occipital. Recordemos que hay un montón de otras áreas muy interesantes aquí en esta vista de tipo sagital. Una que yo les recomiendo mucho, obviamente, es el circunvolución del cuerpo calloso, giro angular, circunvolución del cíngulo, que es un área que pertenece al sistema límbico con amplias conexiones con tálamo, hipotálamo, con amígdala, núcleo accumbens, es decir, un conjunto de áreas del sistema límbico involucradas en motivación, conducta sexual, conducta motivada, consumo de sustancias y otros elementos similares. Y la circunvolución, perdón,
Sí, discúlpenme, la cisura calloso marginal, que es la que está aquí, que es la que divide el cuerpo, en la circunvolución del cuerpo calloso de la corteza propiamente dicha, es toda un área que si tuviéramos un cerebro incluso de vaca en este momento, casi que lo podríamos ir desarmando y sacando por un lado toda la capita esta de corteza y toda la carpita intermedia que hay aquí, que es la circunvolución del cuerpo calloso, que está justo por encima del cuerpo calloso que lo podemos ver en este lado. Y ahí lo estoy marcando el cuerpo calloso bien en negro. Bueno, es muy importante que recuerden este concepto de los mapas motores y sensitivos que se encuentran en la circunvolución parietal ascendente y en la circunvolución frontal ascendente a cada lado de la cisura central o de Rolando, y que tienen esta estructura por la cual está invertido, en el sentido que en la parte más caudal ahí tenemos la representación sensorial, por ejemplo, bueno, en este caso está hablando del córtex motor, es decir, las neuronas piramidales que se encargan de mover ¿qué? Los pies y las manos. Y a medida que nos movemos para arriba, vamos moviéndonos para las manos, y en la parte más caudal, más inferior, tenemos las neuronas que regulan la musculatura, por ejemplo, de la cara y de la boca. Y lo mismo pasa del lado del córtex somatotestésico, es decir, de la corteza postcentral o parietal ascendente. Y otro elemento importante es que la cantidad de corteza que se encarga, por ejemplo, de recibir información de la boca o de los labios es mucho, pero mucho más grande que aquella que se encarga de recibir información de la espalda, porque obviamente la espalda tiene muy poca representación somatotestésica. Y de la misma manera tampoco podemos mover mucho la espalda, pero sí podemos mover mucho los dedos. Por lo tanto hay mucha corteza motora para los dedos, para la boca, pero hay muy poquitita para la espalda. Es decir, la regla es que la representación de la cantidad, o sea, o la representación sensorial y motora ahí no responde a la representación real, geométrica o geográfica que tiene el cuerpo, sino a una representación funcional, de la importancia funcional que tienen esas partes del cuerpo. Y en ese sentido es muy importante notar varias cosas. Como a otras especies, a nosotros como humanos tenemos, ¿no?, esta capacidad, estoy moviendo los dedos y estoy con el pulgar cerrándolo, ustedes no me pueden ver ahora, tenemos esta capacidad para tener este dedo prensil, ¿no?, esta mano prensil ahí como una pinza que tenemos en la mano que nos permite cerrar las cosas. Pero otras especies han dado mucho, eso tenemos nosotros, y por eso es tan importante la representación que tiene la mano y particularmente el dedo pulgar. Pero en otros animales, como los gatos, por ejemplo, es mucho más relevante toda la zona perioral, es decir, las áreas motores y sensoriales de este homúnculo, de este mapa motor y sensitivo que hay en el cerebro, en realidad representan mucho, pero mucho más, qué sé yo, todos los labios, las vibrisas, que son como esos bigotitos que le salen a los gatos para poder moverse. El mapa sensorial funcional está mucho más representando eso. ¿Por qué? Porque lo necesitan, ¿sí? De la misma manera, nuestro mapa sensorial no tiene una cola, porque no tenemos cola. Sin embargo, el mono sí tiene una cola representada y tiene mucho menos representado el pulgar y la mano que nosotros, que la hemos utilizado como herramienta.